Hola a todos mis queridos amigos. Soy Dolores Ramírez, tengo 68 años y vivo en Valencia. Lo que voy a contarles hoy me cuesta mucho sacármelo del corazón, pero necesito compartirlo con ustedes porque quizás alguno esté pasando por algo parecido o conozca a alguien que lo esté viviendo en silencio. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, intentaron internarme en una residencia contra mi voluntad para quedarse con mi casa. Lo que ellos no sabían es que yo tenía un testamento secreto que lo cambió todo. Si crees que algo así no puede pasar en una familia normal, te aseguro que sí, y te contaré cada detalle de esta historia que todavía me duele en el alma cada vez que la recuerdo. Antes de seguir, te agradecería que dejaras tu like si piensas seguir escuchando mi historia hasta el final, que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte historias como la mía. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres, me encanta saber quién me escucha y de dónde vienen mis amigos de internet. Les prometo que al final de esta historia entenderán cómo el amor de madre puede ser tan grande y a la vez tan doloroso, y cómo un simple documento guardado en el lugar correcto puede salvarte la vida cuando quienes deberían protegerte son los que te atacan. También entenderán por qué ahora vivo sola y en paz, y por qué 2 de mis 3 hijos ya no me dirigen la palabra como antes. Pero no adelantemos acontecimientos, quiero contarles todo desde el principio para que entiendan cómo llegamos a esta situación tan dolorosa. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años, aunque las semillas del problema quizás fueron plantadas mucho antes, en pequeños gestos y palabras que en su momento no supe interpretar. Yo vivía tranquila en mi casa de toda la vida, esa que compré con mi difunto marido, Antonio, hace más de 40 años. Una casa preciosa en el barrio de Ruzafa, un barrio que antes era obrero y sencillo, pero que ahora se ha revalorizado muchísimo por la gentrificación de la zona. Los jóvenes lo llaman barrio de moda, lleno de cafeterías modernas y tiendas de diseño. En aquella época pagamos 7 millones de pesetas, un esfuerzo enorme para una pareja de profesores como éramos Antonio y yo, pero ahora podría valer más de 350.000 euros. Sí, una fortuna para alguien de mi generación que solo tiene una pequeña pensión de profesora jubilada. Cuando compramos esta casa, Ruzafa era un barrio humilde pero con mucho encanto. Recuerdo que Antonio dudaba, pensaba que quizás deberíamos buscar algo en los nuevos barrios de las afueras, pero yo me enamoré de los techos altos, los suelos hidráulicos con dibujos geométricos, los balcones de hierro forjado. Siempre me han gustado las cosas con historia, con alma. ¿Y esta casa tiene alma? Les aseguro que sí. Cada rincón guarda un recuerdo, las marcas en la pared donde medíamos la altura de los niños cuando crecían, la abolladura en la puerta del salón de cuando Roberto estrelló su bicicleta nueva, el azulejo roto de la cocina que nunca cambié porque se rompió el día que Silvia nos anunció que estaba embarazada. Mi vida era bastante rutinaria pero feliz, esa felicidad tranquila que viene con la edad y la sabiduría de saber valorar las pequeñas cosas. Me levantaba temprano, a eso de las 7, una costumbre que nunca perdí de mis años dando clases. Desayunaba en la terraza viendo amanecer sobre los tejados de Valencia, un espectáculo gratuito pero magnífico, especialmente en primavera y otoño. Luego iba al mercado de Ruzafa a comprar productos frescos para el día, donde conocía a todos los vendedores por su nombre. Marisa, la del pescado, siempre me guardaba las mejores doradas, y Paco el frutero me regalaba alguna pieza extra para mi nieta Lucía. Después charlaba un rato con mis vecinas de toda la vida como Consuelo del Tercero, que ha sido mi amiga desde que nos mudamos aquí, o Amparo la del pan, que aunque se jubiló hace años, sigue levantándose al amanecer como si tuviera que abrir la panadería. Hemos envejecido juntas, hemos visto crecer a nuestros hijos, enterrado a nuestros maridos, y ahora nos hacemos compañía en esta última etapa de la vida. Por las tardes me gustaba leer, siempre he sido una lectora voraz de novela histórica y poesía. También veía alguna serie en la televisión, hacía punto para mi nieta o recibía visitas de mi hijo menor, Miguel, el único que venía a verme con regularidad, normalmente los martes y jueves después de salir del instituto donde da clases de matemáticas. Mis otros hijos, Roberto y Silvia, estaban siempre demasiado ocupados con sus trabajos y sus familias. Roberto es abogado, tiene su propio bufete especializado en derecho mercantil. Está casado con Beatriz, una mujer que siempre me ha mirado por encima del hombro, como si ser profesora de literatura en un instituto fuera algo de lo que avergonzarse. Tienen 2 hijos adolescentes a los que apenas conozco porque casi nunca me los traen a casa. El mayor, Adrián, tiene 17 años y está en ese momento rebelde en que apenas habla con nadie. La pequeña, Cristina, de 15, siempre está pegada a su teléfono móvil, incluso durante las escasas comidas familiares. Silvia es ejecutiva en una multinacional de seguros, siempre con su traje de chaqueta impecable y su maletín de piel. Está divorciada desde hace 3 años, cuando pilló a su marido, Jorge, con su secretaria. Un cliché viviente, como yo le decía para intentar hacerla reír en esos días oscuros después de la separación. Tiene un niño pequeño, Daniel, al que yo cuidaba de vez en cuando, más por obligación suya que por verdadero deseo de que yo formara parte de su vida.
Silvia siempre ha sido muy independiente, desde pequeña. Nunca le gustó que la ayudara con los deberes, siempre quería hacerlo todo sola. Supongo que ese rasgo se acentuó con los años hasta convertirse en una coraza. Y luego está Miguel, mi pequeño, el menor de los tres con 35 años, profesor de matemáticas en el mismo instituto donde yo enseñé literatura durante 40 años. Siempre ha sido el más sensible, el que más se ha preocupado por mí desde que Antonio falleció hace 8 años de un infarto fulminante mientras podaba el limonero del patio. Miguel está casado con Laura, una chica encantadora que trabaja en un banco y que me trata como a su propia madre, y tienen una niña preciosa, mi nieta Lucía, de 7 años, que es la luz de mis ojos. Cada vez que Lucía viene a casa, todo se llena de risas y de vida. Le encanta que le cuente historias de cuando su padre era pequeño, y se ríe a carcajadas cuando le enseño fotos antiguas de Miguel con sus pantalones de campana y su pelo largo de los años 90. Pero volvamos al inicio de mi pesadilla. Todo comenzó a cambiar cuando un día, Roberto apareció en casa sin avisar, algo muy inusual en él. Normalmente ni siquiera me llamaba por teléfono, excepto en Navidad o en mi cumpleaños, y eso sí se acordaba. Era un martes por la tarde de marzo, recuerdo que estaba lloviendo y yo tenía la tetera al fuego para prepararme un té de jazmín que me había regalado Miguel en su último viaje a Marruecos. Cuando abrí la puerta y vi a mi hijo mayor allí parado, con su traje gris oscuro, su corbata perfectamente anudada y su maletín de cuero italiano, supe que algo no iba bien. Lo que no imaginaba era la magnitud de lo que estaba por venir. Roberto. ¡Qué sorpresa, hijo! Pasa, pasa, estaba a punto de prepararte, le dije, intentando disimular mi sorpresa. Roberto entró y se sentó en el sofá del salón, ese sofá verde botella que tantas veces le había pedido que me ayudara a cambiar porque los muelles ya estaban vencidos. Se sentó como si fuera un cliente más de su bufete, rígido, formal. Ni un beso, ni un abrazo, solo un hola, mamá seco y distante, como si fuéramos conocidos lejanos en lugar de madre e hijo. Yo fui a la cocina a preparar el té, pensando que quizás venía a pedirme dinero. No sería la primera vez. Hace unos años me pidió prestados 10.000 euros para reformar la cocina de su casa, dinero que nunca me devolvió a pesar de que él gana 10 veces más que mi modesta pensión. Regresé con 2 tazas de té y unas pastas, pero él ni siquiera tocó su taza. En lugar de eso, se aclaró la garganta y me soltó la primera bomba: mamá, Silvia y yo hemos estado hablando. Creemos que ya no puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Me quedé paralizada con la taza de té en la mano, a medio camino entre la mesita y mis labios. ¿De qué estaba hablando? Yo estaba perfectamente bien, independiente, con todas mis facultades. Sí, a veces me dolían las rodillas al subir escaleras y necesitaba gafas para leer, pero ¿quién no a mi edad? Mi médico, el doctor Ferrer que me atiende desde hace 20 años, siempre me dice en los chequeos anuales que estoy como una rosa para mis 68. ¿Qué tonterías estás diciendo, Roberto? Estoy perfectamente bien aquí, le respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Él suspiró como si estuviera hablando con una niña pequeña, ese suspiro de superioridad que siempre ha tenido y que tanto me recuerda a su padre cuando se ponía en plan autoritario. Antonio era un buen hombre, trabajador y honesto, pero tenía esa tendencia a creer que siempre tenía razón, especialmente con temas importantes como él los llamaba. Mamá, tiene 68 años, vive sola en una casa de 3 habitaciones con escaleras, en un barrio que ya no es lo que era. La semana pasada te caíste en la cocina. Era verdad que me había resbalado, pero fue porque se me derramó un poco de aceite en el suelo mientras freía unas berenjenas. Cualquiera podría haberse caído en esas circunstancias, incluso él con sus 42 años y su gimnasio 3 veces por semana. Le había comentado ese incidente a Silvia por teléfono sin darle importancia, simplemente como una anécdota más de la semana, y ahora Roberto lo usaba como arma contra mí. Fue un simple resbalón, Roberto. Podría pasarle a cualquiera. No necesito que nadie me cuide, y menos que me digan dónde tengo que vivir. Roberto sacó unos folletos de su maletín y los puso sobre la mesa. Eran de una residencia para mayores en las afueras de Valencia. Jardines del Turia, se llamaba. Las fotos mostraban un edificio moderno rodeado de jardines, con ancianos sonrientes jugando a las cartas o haciendo gimnasia suave. Todo muy bonito, muy aséptico, muy institucional. Como esas fotos de los hoteles en internet que luego no se parecen en nada a la realidad. Hemos encontrado una residencia perfecta para ti. Tiene servicio médico 24 horas, actividades para mantener la mente activa, comidas preparadas, incluso un pequeño huerto donde podrías plantar tomates como te gusta hacer aquí. No tendrás que preocuparte por nada. Silvia y yo hemos ido a verla y es ideal. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios hijos querían deshacerse de mí, meterme en una residencia sin siquiera consultarme, como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración.
¿Y habéis decidido esto sin preguntarme? ¿Sin contar conmigo para nada? ¿Quién os creéis que sois? Roberto se puso a la defensiva, como siempre hace cuando alguien cuestiona sus decisiones. Es igual que su padre en eso, incapaz de admitir que podría estar equivocado. Somos tus hijos, mamá, y nos preocupamos por ti. Esta casa es demasiado grande, requiere mucho mantenimiento. Los suelos están viejos, las tuberías son antiguas, el tejado necesita reparación. Todo eso cuesta dinero, dinero que podrías estar usando para vivir mejor. Además, ahora vale mucho dinero. Si la vendes, podrías pagar cómodamente la residencia durante años y aún te quedaría para disfrutar o para dejarnos algo a nosotros en el futuro. Ahí estaba. El verdadero motivo. La casa. Mi casa. El único patrimonio importante que tenía. El hogar donde había criado a mis hijos, donde había vivido con Antonio, donde guardaba todos mis recuerdos. No les importaba mi bienestar, ni mi felicidad, ni mis deseos. Solo querían el dinero, la herencia. Y no querían esperar a que muriera para recibirla. Así que se trata de eso. Queréis que venda mi casa para que vosotros podáis heredar el dinero más pronto que tarde. No seas injusta, mamá. Es por tu bien. Esta zona se ha puesto de moda, hay mucho extranjero comprando pisos. Es el momento ideal para vender. Un agente inmobiliario amigo mío dice que podría sacar hasta 400.000 euros si la reformamos un poco antes de ponerla en el mercado. Me levanté, temblando de rabia. Podía sentir cómo la sangre me subía a la cabeza, como el corazón me latía en las sienes. No voy a vender mi casa, Roberto. Y no voy a ir a ninguna residencia. Estoy perfectamente bien aquí, y aquí me quedaré hasta que me muera. Y después, vosotros podréis hacer lo que queráis con la casa, pero mientras yo viva, es mía y solo mía. Roberto se levantó también, visiblemente molesto porque las cosas no estaban saliendo como él había planeado. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hace desde niño cuando está frustrado. Esto no es una sugerencia, mamá. Ya hemos hablado con un especialista. Dice que a tu edad empiezas a mostrar signos de deterioro cognitivo. Esos olvidos que tienes, esa caída, son señales. Si no aceptas ir voluntariamente, tendremos que tomar medidas legales para declararte incapacitada. Me quedé helada. ¿Incapacitada? Yo. La mujer que había sido profesora de literatura durante 40 años, que había leído miles de libros, que había enseñado a generaciones de estudiantes a amar a García Lorca y a Cervantes. La que había criado a 3 hijos mientras trabajaba y cuidaba a sus padres enfermos. La que aún leía una novela por semana y hacía crucigramas para mantener la mente ágil. ¿Qué olvidos, Roberto? ¿Te refieres a que a veces no recuerdo dónde he dejado las gafas? ¿O a que el mes pasado olvidé tu cumpleaños? Tal vez porque hace 3 años que no me invitas a celebrarlo contigo. No es solo eso, mamá. Silvia dice que la última vez que vino, habías dejado el gas encendido. Y que a veces repites las mismas historias una y otra vez sin darte cuenta. Eso era una completa exageración. Sí, una vez dejé el fuego bajo sin darme cuenta mientras iba a atender el teléfono, pero me di cuenta enseguida. Y en cuanto a repetir historias, bueno, ¿quién no lo hace a veces? Especialmente cuando tus hijos apenas te escuchan la primera vez. Sal de mi casa ahora mismo, le dije con una tranquilidad que no sentía. Y no vuelvas hasta que estés dispuesto a pedirme perdón por esto. Roberto recogió sus folletos y su maletín con movimientos bruscos. Su cara estaba roja de ira. Nunca ha sabido manejar bien que le lleven la contraria. Estás cometiendo un error, mamá. Solo queremos ayudarte. Hemos encontrado la mejor residencia de Valencia, con todas las comodidades. Incluso tiene piscina climatizada para la rehabilitación. No quiero una piscina climatizada. Quiero mi casa, mis cosas, mi libertad. ¿Es tan difícil de entender? Antes de salir, me miró con una mezcla de frustración y condescendencia que me rompió el corazón. Mi propio hijo, al que había dado la vida, me miraba como si fuera una niña caprichosa o una anciana senil. Hablaré con Silvia. Volveremos los dos. Tienes que entrar en razón, mamá. Es por tu propio bien. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, haciendo temblar los cristales de la entrada. Me quedé allí, de pie en medio del salón, con las piernas como gelatina y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Esa noche no pude dormir. Me sentía traicionada, asustada, vulnerable. ¿Realmente mis hijos serían capaces de declararme incapacitada solo para quedarse con mi casa? ¿Hasta dónde llegarían? Pensé en Miguel. ¿Estaría él también metido en esto? Necesitaba hablar con él urgentemente, pero no quería preocuparlo por teléfono. Decidí esperar a su visita habitual del jueves. Pasé el miércoles en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba el teléfono o el timbre, me sobresaltaba.
¿Y si venían con algún médico sin avisar? ¿Y si intentaban llevarme a la fuerza? Parecía una locura, pero después de la conversación con Roberto, ya no sabía qué esperar. El jueves por la tarde, Miguel vino como siempre. Apenas abrí la puerta, pude ver en su cara que algo no iba bien. Estaba nervioso, tenía ojeras, y evitaba mirarme directamente a los ojos. Mi corazón se encogió. ¿Él también? ¿Quieres un café, hijo? Le pregunté, intentando actuar con normalidad. Sí, gracias, mamá. Fuimos a la cocina en silencio. Mientras preparaba el café, noté que Miguel miraba alrededor, como evaluando la casa, fijándose en detalles que normalmente ignoraba. ¿Tú también estás metido en esto, Miguel? Le pregunté directamente apenas puse las tazas en la mesa. Se quedó paralizado, con la taza a medio camino entre el platillo y sus labios. Se ruborizó, otra señal de que ya sabía de qué estaba hablando. ¿En qué, mamá? No me tomes por tonta, Miguel. Roberto estuvo aquí el martes. Sé lo que están planeando. Quieren internarme en una residencia para vender mi casa. Se sentó frente a mí, con la cabeza gacha. De los tres, Miguel siempre ha sido el peor mentiroso. De niño, cuando hacía alguna travesura, siempre se delataba él mismo porque no podía mantener la mirada. Mamá, Roberto y Silvia me contaron sus planes hace unas semanas. Yo les dije que era una locura, que tú estabas perfectamente bien para vivir sola. Pero ellos insisten en que es peligroso, que necesitas supervisión. ¿Y tú qué piensas? Sé sincero conmigo, Miguel. Miguel levantó la mirada, y vi a mi niño de siempre, el sensible, el honesto, el que nunca me ha fallado. Creo que ellos están más interesados en la casa que en tu bienestar. Roberto tiene problemas económicos que no ha contado a nadie. Su bufete no va tan bien como aparenta, y Beatriz gasta más de lo que pueden permitirse. Tienen la hipoteca de la casa, la de la casa de la playa en Javea, los colegios privados de los niños, los 2 coches de lujo. Están ahogados en deudas. Y Silvia quiere comprar un apartamento en la playa pero no tiene suficiente para la entrada. El divorcio le salió caro, Jorge se llevó la mitad de todo. ¿Cómo sabes todo eso? Ellos nunca me cuentan nada de sus problemas. Laura trabaja en el mismo banco que lleva las cuentas de Roberto. No debería decirme nada, pero somos familia. Y lo de Silvia me lo contó ella misma después de tomarse unas copas de más en la cena de Navidad. Estaba hablando de lo injusto que es el mercado inmobiliario, de cómo los precios han subido tanto que es imposible comprar nada sin ayuda. Luego me miró fijamente y me dijo, tú no te preocupes, la casa de mamá nos sacará de apuros a todos cuando llegue el momento. Me hundí en la silla, procesando toda esta información. Mis hijos mayores querían vender mi casa para resolver sus problemas financieros. Y para eso, estaban dispuestos a declararme incapaz, a quitarme todo lo que me importaba, a tratarme como si mi vida ya no tuviera valor. ¿Qué voy a hacer, Miguel? No quiero ir a ninguna residencia. Esta es mi casa, aquí están mis recuerdos, mi vida. Miguel me tomó de las manos. Las suyas estaban calientes, firmes, las mías, frías y temblorosas. No te preocupes, mamá. No voy a permitir que te hagan esto. Pero ellos son 2 contra 1, y Roberto es abogado, sabe cómo manejar estas cosas legalmente. Además, él es el mayor y siempre ha tenido más influencia sobre Silvia que yo. Necesitamos un plan. ¿Un plan? ¿Qué tipo de plan? Necesitamos asesoramiento legal para empezar. Conozco a una abogada, Pilar, fue compañera mía en la universidad antes de que yo me cambiara a magisterio. Ella se especializa en derecho de familia y protección de ancianos. Puede ayudarnos. No soy una anciana, Miguel, protesté, aunque sabía que técnicamente sí lo era. Lo sé, mamá, lo sé. Eres la mujer de 68 años más activa y lúcida que conozco. Pero así es como se llama la especialidad legal, no te ofendas. Y así fue como comenzamos a prepararnos para la batalla que se avecinaba. Miguel me sugirió que fuera al médico para obtener un certificado que demostrara que estaba en plenas facultades mentales. El doctor Ferrer, que me conocía desde hace décadas, no entendía por qué necesitaba tal documento, pero accedió a hacerme un chequeo completo. También me recomendó visitar a una neuróloga, la doctora Santamaría, para una evaluación cognitiva exhaustiva. Mientras tanto, Miguel contactó con Pilar, su amiga abogada. Quedamos en que vendría a casa al día siguiente para hablar de la situación y planear una estrategia. Esa noche, después de que Miguel se fuera, me senté en el sillón de Antonio en la sala de estar. Era un sillón de cuero gastado que conservaba la forma de su cuerpo. A veces me sentaba allí cuando le echaba de menos, cuando necesitaba sentir su presencia de alguna manera. Saqué el álbum de fotos familiar y lo hojeé lentamente. Allí estaban todos,
Antonio con su bigote espeso y su sonrisa tímida, Roberto de pequeño, serio y responsable incluso entonces, Silvia con sus coletas y su ceño fruncido de concentración, Miguel, siempre sonriendo, siempre rodeado de amigos. ¿En qué momento mis hijos mayores se habían convertido en estas personas capaces de hacerme tanto daño? ¿Qué había fallado en su educación? ¿O era simplemente la codicia, ese mal tan humano que puede corromper incluso los corazones más puros? Pilar vino a verme al día siguiente, tal como habíamos acordado. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto teñido de un castaño rojizo y gafas de montura gruesa. Vestía un traje pantalón gris y llevaba un maletín de piel similar al de Roberto, pero con un aire menos pretencioso. Tenía una energía arrolladora y una determinación que me dio confianza desde el primer momento. Doña Dolores, encantada de conocerla. Miguel me ha hablado mucho de usted, me dijo mientras me estrechaba la mano con firmeza. Llámame Dolores a secas, por favor. Y gracias por venir tan rápido. Miguel me ha puesto al tanto de la situación. Lo que sus hijos están intentando hacer es más común de lo que piensa. Lo llaman el gaslighting de los mayores. Le hacen creer que está perdiendo facultades para poder controlar sus bienes. Por suerte, la ley está de su parte siempre que podamos demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, necesitamos un informe médico completo, físico y psicológico. Miguel me ha dicho que ya has visto a tu médico de cabecera y a una neuróloga. Excelente primer paso. Después, recopilaremos pruebas de tu vida cotidiana, facturas que pagas puntualmente, gestiones que realizas sola, testimonios de vecinos y amigos que confirmen tu autonomía. Y por último, pero quizás lo más importante, necesitamos un plan para proteger tu patrimonio. ¿Mi patrimonio? ¿Te refieres a la casa? Exactamente. Si tus hijos están tan interesados en venderla, debemos asegurarnos de que no puedan hacerlo sin tu consentimiento, incluso si logran, lo cual es muy improbable con nuestra estrategia, declararte incapaz temporalmente. Fue entonces cuando recordé algo que no había mencionado a nadie, ni siquiera a Miguel. Algo que podría cambiarlo todo. Pilar, hay algo que debes saber. Hace 2 años, poco después de que Roberto y Beatriz vinieran a pedirme dinero para reformar su casa, dinero que les presté y nunca me devolvieron, decidí tomar precauciones. Fui a un notario, don Javier Olmedo, en la calle Colón. Es un hombre mayor, amigo de Antonio, muy respetado en Valencia. Redacté un testamento especial. Los ojos de Pilar se iluminaron con interés profesional. ¿Un testamento? ¿De qué tipo exactamente? Dejé estipulado que mi casa no puede ser vendida hasta 10 años después de mi fallecimiento. Durante ese tiempo, puede ser alquilada y los beneficios repartidos entre mis hijos, o puede ser habitada por cualquiera de ellos que lo necesite, pero no vendida. Y lo más importante, especifiqué que en caso de que yo fuera internada en una residencia contra mi voluntad, la propiedad pasaría directamente a una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Excluí específicamente a cualquier hijo que participara en mi internamiento forzoso. Miguel, que había estado escuchando en silencio, soltó un silbido de admiración. Vaya, mamá, no sabía que habías hecho eso. Eres más lista de lo que todos pensábamos. Tuve mis razones. Cuando tu padre murió, vi cómo los hijos de mi amiga Consuelo se pelearon por la herencia antes siquiera de que ella fuera enterrada. Me juré que a mí no me pasaría lo mismo. Además, desde que Roberto y Silvia empezaron a ganar dinero, dejaron de venir a verme con regularidad. Solo aparecían cuando necesitaban algo. Empecé a sospechar que veían la casa más como una inversión futura que como el hogar familiar. Pilar estaba tomando notas frenéticamente en una libreta pequeña con tapas de cuero. Esto es excelente, Dolores. Este testamento puede ser nuestra mejor arma. ¿Tiene una copia? Tengo una copia en la caja fuerte del banco y otra escondida en esta casa, en un lugar que solo yo conozco. Pilar sonrió, una sonrisa de satisfacción profesional. Perfecto. Ahora, preparémonos para la visita de sus otros hijos. Tengo la sensación de que vendrán pronto y con refuerzos. ¿Refuerzos? ¿A qué te refieres? Probablemente traerán a algún médico para evaluarla, intentarán pillarla desprevenida, hacerle preguntas capciosas para confundirla. Es un procedimiento típico en estos casos. Pero no se preocupe, estaremos preparados. No se equivocaba. 3 días después, el domingo por la mañana, cuando muchas personas están en misa o descansando, sonó el timbre a media mañana. No esperaba visitas, así que me asomé por la mirilla antes de abrir. Allí estaban Roberto y Silvia, y junto a ellos un hombre que no conocía, con aspecto de médico, bata blanca asomando bajo el abrigo, un maletín negro y ese aire de autoridad profesional. Respiré hondo, recordando los consejos de Pilar. No te muestres nerviosa, no te dejes intimidar, mantén la calma y la dignidad. Eres una mujer adulta, dueña de tu casa y de tu vida. Ellos no tienen ningún derecho sobre ti.
Abrí la puerta con una sonrisa serena. Buenos días. Qué sorpresa veros a los dos juntos. Hace meses que no coincidís en visitarme. Silvia, siempre directa, siempre con prisa, fue la primera en hablar. Mamá, hemos venido a hablar seriamente contigo, dijo sin siquiera saludarme. Este es el doctor Martínez, especialista en geriatría. Les dejé pasar, aparentando calma. Ya estaba preparada para esto, Pilar me había aconsejado bien. Les ofrecí café, pero todos rechazaron. Mejor, pensé, así iríamos directamente al grano. Buenos días, señora Ramírez, dijo el doctor con tono condescendiente, como si le hablara a una niña o a alguien con problemas de comprensión. Sus hijos están muy preocupados por usted. Me han comentado que ha tenido algunas caídas y olvidos recientes. Les invité a sentarse en el salón. Yo me senté en el sillón de Antonio, mi lugar de poder, donde siempre me sentía más segura. Roberto y Silvia se sentaron juntos en el sofá, y el doctor en una silla frente a mí. ¿Olvidos? ¿Caídas? Solo tuve un resbalón en la cocina hace semanas. Y mi memoria está perfecta, mejor que la de Roberto, que parece haber olvidado que me debe 10.000 euros que le presté para reformar su cocina. ¿Verdad, hijo? Roberto se puso rojo de rabia. No esperaba que sacara ese tema delante del médico. Silvia le lanzó una mirada sorprendida, aparentemente no conocía ese préstamo. No estamos aquí para hablar de préstamos familiares, mamá. Estamos preocupados por tu salud. Mi salud está perfectamente bien. Acabo de hacerme un chequeo completo. Mi tensión es de 120/80, mi colesterol está controlado, hago mis ejercicios diarios de yoga para la flexibilidad, y leo el periódico todas las mañanas para mantener la mente activa. El doctor sacó un formulario y un bolígrafo del maletín. Señora Ramírez, si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas para evaluar su estado cognitivo. Es un procedimiento estándar. Por supuesto, doctor. Adelante. No tengo nada que ocultar. Durante los siguientes 20 minutos, el médico me hizo preguntas típicas de un test de deterioro cognitivo. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Puede recordar estas 3 palabras? Casa, perro, pelota. ¿Puede dibujar un reloj que marque las 3:15? ¿Puede restar de 7 en 7 desde 100? Contesté todo correctamente, incluso los cálculos matemáticos que siempre se me han dado bien. Casa, perro, pelota, 93, 86, 79. El reloj me quedó perfecto, con los números en su sitio y las manecillas marcando exactamente las 3:15. El doctor parecía sorprendido. Supongo que Roberto y Silvia le habían pintado un panorama muy diferente, el de una anciana senil que apenas recordaba su nombre. Mis hijos se revolvían incómodos en el sofá mientras avanzaba la evaluación. Bueno, señora Ramírez, sus respuestas son correctas. No detecto ningún problema cognitivo inmediato, aunque para estar seguros deberíamos hacer pruebas más exhaustivas en una clínica. No será necesario, doctor, dije con firmeza. Ya me hice un chequeo completo la semana pasada con mi médico de toda la vida, el doctor Ferrer, y con una neuróloga, la doctora Santamaría. Aquí están los informes. Saqué de un cajón los documentos que había preparado con Pilar. Informes médicos completos que certificaban mi perfecto estado de salud física y mental. También incluí facturas recientes que había pagado, recibos de la comunidad de vecinos donde figuraba como tesorera, incluso una carta de la biblioteca municipal agradeciéndome mi participación como voluntaria en el club de lectura para niños. El doctor revisó los documentos con el ceño fruncido. Claramente, no era lo que esperaba encontrar. Estos informes parecen estar en orden. Según esto, usted no presenta ningún síntoma de deterioro cognitivo ni ninguna limitación física relevante para su edad. La doctora Santamaría es una profesional muy respetada, conozco su trabajo. Roberto arrebató los papeles al médico, revisándolos frenéticamente como si buscara algún error, alguna contradicción que pudiera usar en mi contra. Esto es absurdo. Mamá, ¿cuándo fuiste a hacerte estos exámenes? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Acaso tengo que informaros de cada paso que doy? Soy una mujer adulta e independiente. Y hablando de independencia, hay algo más que deberíais saber antes de seguir con este plan vuestro. Fui a mi habitación y regresé con una carpeta azul. Dentro estaba la copia del testamento que había guardado en casa, escondida dentro de un libro hueco de 100 años de soledad de García Márquez, uno de mis favoritos. Me pareció apropiado esconderlo allí, en una historia sobre una familia y sus complicadas relaciones a lo largo del tiempo. Este es mi testamento, redactado hace 2 años y completamente legal. Especifica claramente que si soy internada en una residencia contra mi voluntad, mi casa pasará a ser propiedad de la Fundación Esperanza para Mujeres Maltratadas. Y cualquier hijo o hija que participe en ese internamiento forzoso quedará desheredado de todos mis bienes. Roberto,
abogado al fin y al cabo, tomó el documento y lo leyó rápidamente. Su cara pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Silvia se inclinó para leer por encima de su hombro, y su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. Esto no puede ser legal, murmuró Roberto. Te aseguro que lo es, dije con calma. Lo redactó uno de los mejores notarios de Valencia, y ha sido revisado por una abogada especialista en derecho de familia. Pilar Montes, quizás la conozcas. Tiene bastante reputación en los juzgados. Vi cómo Roberto tragaba saliva. Claramente conocía a Pilar, probablemente se habían enfrentado en algún caso. ¿Has consultado con una abogada? ¿Por qué harías eso si no hay ningún problema? Porque tú y Silvia estáis intentando declararme incapaz para quitarme mi casa. ¿Te parece eso, ningún problema? Silvia, que había estado inusualmente callada hasta ahora, finalmente explotó. ¿Nos estás amenazando, mamá? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y qué habéis hecho exactamente por mí, Silvia? ¿Visitarme 3 veces al año? ¿Traerme a tu hijo solo cuando necesitas una niñera gratis? ¿O quizás te refieres a este plan para declararme incapaz y quedarte con mi casa? No es justo. Tengo un trabajo exigente, soy madre soltera, no puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Y ahora nos amenazas con desheredarnos, con dar la casa a unas desconocidas en lugar de a tus propios hijos. La amenaza la habéis hecho vosotros al intentar meterme en una residencia contra mi voluntad. Yo solo me estoy defendiendo. El doctor Martínez, visiblemente incómodo con el cariz que estaba tomando la conversación, recogió sus cosas. Creo que esto es un asunto familiar que deben resolver en privado. Según mi evaluación preliminar y estos informes, la señora Ramírez está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. No puedo recomendar ninguna medida de incapacitación. Roberto intentó detenerlo. Doctor, espere, no puede irse así. Necesitamos su opinión profesional. Mi opinión profesional es que su madre está perfectamente bien, señor Ramírez. No veo ninguna base médica para continuar con esto. Y si me permite un consejo profesional, las disputas familiares como esta suelen causar más daño psicológico a los mayores que cualquier enfermedad física. Les recomendaría buscar una mediación familiar. Con esas palabras, el médico se marchó, dejándonos a los 4 en un silencio tenso. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, un regalo de Antonio por nuestro 20º aniversario, marcando los segundos. Creo que deberíais marcharos, dije finalmente. Y pensar muy bien vuestro próximo paso. Porque si intentáis algo como esto de nuevo, no solo perderéis la herencia, sino también a vuestra madre. Y espero que eso último aún signifique algo para vosotros. Roberto recogió su maletín, furioso. Sus manos temblaban ligeramente. Esto no ha terminado, mamá. Ese testamento puede ser impugnado. Podemos alegar que estabas bajo influencia indebida cuando lo redactaste. Adelante, inténtalo. Será interesante ver cómo explicas a un juez por qué quieres internar a tu madre cuando 2 médicos especialistas certifican que estoy perfectamente bien. ¿Qué dirán tus clientes cuando se enteren de que el abogado Roberto Ramírez intenta declarar incapaz a su propia madre para quedarse con su casa? Eso lo dejó callado. Si algo le importaba a Roberto era su reputación profesional. Su bufete se especializaba en derecho mercantil, pero tenía algunos clientes de derecho de familia, divorcios de alto standing principalmente. Un escándalo como este podría arruinarle. Silvia me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. De los dos, siempre había sido la más directa, la menos diplomática. No te reconozco, mamá. No eres la mujer sumisa y complaciente que siempre has sido. Esa que dejaba que papá tomara todas las decisiones, la que nunca levantaba la voz, la que siempre ponía a la familia por delante de todo. Quizás nunca me has conocido realmente, Silvia. Confundiste amor maternal con debilidad. Criarte, cuidarte, anteponer tus necesidades a las mías, nada de eso me hizo débil. Lo hice por amor, no por sumisión. Pero se acabó. Ya no soy la madre que agacha la cabeza y dice sí a todo. Ahora soy solo yo, Dolores Ramírez, y defiendo lo que es mío. Se fueron sin despedirse, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Me quedé allí, de pie, sintiéndome extrañamente poderosa y completamente agotada al mismo tiempo. Había plantado cara a mis hijos, había defendido mi casa, mi dignidad, mi independencia. Pero el costo emocional era enorme. A pesar de todo, seguían siendo mis hijos, la sangre de mi sangre. Miguel, que había presenciado toda la escena en silencio, se acercó y me abrazó. Estoy orgulloso de ti, mamá. Les has plantado cara. Gracias por estar a mi lado, Miguel. No sé qué haría sin ti. ¿Estás bien? Ha sido una confrontación muy dura. No lo sé. Me siento fuerte por haber defendido lo que es mío, pero también inmensamente triste. ¿En qué momento Roberto y Silvia se convirtieron en estas personas?
¿Dónde fallé como madre? Miguel me llevó al sofá y se sentó junto a mí, tomando mis manos entre las suyas. No fallaste en nada, mamá. Son adultos que toman sus propias decisiones. Roberto siempre ha sido ambicioso, desde pequeño. Recuerda cómo coleccionaba cromos solo por presumir de tener la colección completa, no porque le gustaran. Y Silvia siempre ha seguido sus pasos. Yo creo que es más un tema de personalidad que de educación. ¿Qué crees que harán ahora? Le pregunté, preocupada. No lo sé. Roberto no se rendirá fácilmente, es tan terco como papá. Y Silvia, ella siempre ha sido práctica. Si ve que no puede conseguir el dinero de la casa, quizás busque otra solución para sus problemas económicos. ¿Quieres que me quede contigo unos días? Por si vuelven. No, cariño. Estaré bien. Además, tengo un plan B por si intentan algo más drástico. Miguel me miró intrigado, pero no preguntó más. Confiaba en mí, y eso era todo lo que necesitaba. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Ni Roberto ni Silvia me llamaron o vinieron a verme. Miguel pasaba a visitarme con más frecuencia, preocupado por el silencio de sus hermanos. Laura y la pequeña Lucía también venían más a menudo, llenando la casa con risas y vida. Lucía había empezado a aprender a tocar el piano, y yo disfrutaba enseñándole las pocas piezas sencillas que recordaba de mis clases de juventud. Yo seguía con mi rutina diaria, el mercado por la mañana, la lectura por la tarde, algún programa de televisión por la noche. Pero había tomado algunas precauciones adicionales. Instalé una cámara de seguridad en la puerta principal, una de esas modernas que se conectan al teléfono móvil y te avisan si alguien se acerca. Miguel me ayudó a configurarla. También cambié la cerradura y le di copias solo a Miguel y a mi vecina Consuelo, por si ocurría alguna emergencia. Además, mantuve contacto regular con Pilar, la abogada, informándole de cualquier cosa inusual que notara. Fue casi un mes después cuando la bomba explotó. Estaba preparando la comida, una paella valenciana como me enseñó mi madre, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, señora Dolores Ramírez. Soy Carlos Mendoza, asistente social del Ayuntamiento de Valencia. Estamos haciendo una visita de evaluación a su domicilio esta tarde a las 5. Sus hijos han presentado una solicitud de evaluación de dependencia. Me quedé helada, con el cuchillo de picar las verduras suspendido en el aire. Así que ese era su nuevo plan. Usar los servicios sociales para intentar declararme dependiente. ¿Qué tipo de solicitud exactamente? Una evaluación para determinar su grado de autonomía personal y la necesidad de asistencia domiciliaria o institucional. Es un procedimiento estándar cuando hay una petición familiar. ¿Y quién ha hecho esa petición concretamente? Según consta en el expediente, fue presentada por sus hijos Roberto y Silvia Ramírez. ¿Hay algún problema con eso? Sí, hay un gran problema. Mis hijos están intentando internarme contra mi voluntad para quedarse con mi casa. Tengo informes médicos que certifican mi perfecta salud y autonomía. Y tengo una abogada que está al tanto de todo esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando el asistente social habló de nuevo, su tono era más cauteloso. Comprendo, señora Ramírez. En ese caso, le recomendaría que tenga esos informes disponibles para cuando vengamos. Y si lo desea, puede estar presente su abogada o cualquier otra persona que usted elija durante la evaluación. Gracias, señor Mendoza. Estaré preparada. Inmediatamente llamé a Pilar y a Miguel. Ambos prometieron estar en mi casa antes de las 5. También llamé a Consuelo, mi vecina y amiga de toda la vida, para que estuviera presente como testigo adicional. Consuelo, con sus 72 años, era una mujer enérgica y directa que no se dejaba intimidar por nadie. Había criado sola a 3 hijos después de que su marido la abandonara, y tenía una lengua afilada que podía cortar como un bisturí cuando se enfadaba. A las 4:30, ya estábamos los 4 preparados. Pilar había traído copias adicionales de mis informes médicos y una declaración formal oponiéndome a cualquier tipo de internamiento. Miguel había instalado su teléfono para grabar discretamente la visita, por si acaso. Y Consuelo había preparado café y pastas, porque según ella, nunca se sabe cuándo una buena merienda puede suavizar una situación tensa. A las 5 en punto, sonó el timbre. Eran 2 personas, Carlos Mendoza, el asistente social que me había llamado, un hombre de unos 40 años con barba recortada y gafas de montura metálica, y una mujer que se presentó como Teresa Gómez, psicóloga de servicios sociales, algo más joven, con el pelo recogido en un moño severo y un bloc de notas en la mano. Ambos parecían profesionales y serios. Les invité a pasar y les presenté a todos, Pilar como mi abogada, Miguel como mi hijo, y Consuelo como mi vecina y amiga. Carlos pareció sorprendido por el comité de recepción. ¿Su abogada? Esto es solo una evaluación rutinaria, señora Ramírez, no un procedimiento legal.
Pilar intervino con voz firme pero educada. Toda evaluación que pueda resultar en una declaración de dependencia es un procedimiento con implicaciones legales, señor Mendoza. Como representante legal de doña Dolores, debo estar presente para asegurar que se respeten todos sus derechos. Aceptaron su presencia, aunque visiblemente incómodos. Consuelo les ofreció café, que rechazaron, lo cual ella interpretó como una señal de hostilidad. En mi época, rechazar un café en una casa española era casi una declaración de guerra, murmuró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. La evaluación comenzó con preguntas sobre mi vida diaria, mi capacidad para realizar tareas básicas como vestirme, cocinar, hacer la compra, administrar mis medicamentos. Luego pasaron a preguntas sobre mi vida social, mis actividades, mi autonomía fuera de casa. Finalmente, me preguntaron sobre mis finanzas, si administraba yo misma mi pensión, si pagaba mis facturas, si tenía control sobre mis cuentas bancarias. Respondía todo con calma y claridad, demostrando que estaba perfectamente capacitada para vivir de forma independiente. Después pasaron a evaluar mi casa, buscando supuestos peligros o barreras arquitectónicas. Como pueden ver, les dije mientras les mostraba la casa, tengo barandillas en el baño que instalé por precaución, no por necesidad. La cocina está adaptada para que todo esté a mi alcance. Y tengo un sistema de alarma conectado con Consuelo en caso de emergencia, aunque nunca he necesitado usarlo. Es verdad, confirmó Consuelo. Dolores es más activa que yo, y eso que tiene 4 años más. Va a clases de yoga 2 veces por semana, participa en el club de lectura de la biblioteca, y hace todas sus compras y gestiones sola. A veces me cansa solo de verla. La psicóloga me hizo pruebas cognitivas similares a las que ya había pasado con el doctor Martínez. Las superé todas sin dificultad. Señora Ramírez, dijo finalmente Carlos, basándonos en esta evaluación preliminar, usted parece estar perfectamente capacitada para vivir de forma independiente. No veo razón para recomendar ningún tipo de asistencia obligatoria. Sin embargo, añadió Teresa, sus hijos parecen genuinamente preocupados. En la solicitud mencionan varias caídas, olvidos frecuentes, incluso un incidente con el gas. ¿No cree que sería mejor llegar a algún tipo de acuerdo? Quizás una asistenta que venga unas horas al día, o considerar una residencia para el futuro, cuando realmente la necesite. Mis hijos no están preocupados por mí, sino por mi casa, respondí con firmeza. Si realmente les importara mi bienestar, vendrían a verme regularmente, me llamarían para saber cómo estoy, me ayudarían con las tareas que me resultan más difíciles. No intentarían declararme incapaz a mis espaldas. Pilar intervino, con su voz profesional y firme. Además, tenemos documentación que demuestra que esta no es la primera vez que intentan internar a doña Dolores contra su voluntad. Ya contrataron a un médico privado que también concluyó que ella está perfectamente bien. Les mostró copias de todos los informes, incluido un escrito del doctor Martínez declarando que no había encontrado motivos para una incapacitación. También les enseñé mi testamento, explicándoles la cláusula que impedía la venta de la casa si yo era internada contra mi voluntad. Como pueden ver, hay intereses económicos claros detrás de esta solicitud. Si sus hijos estuvieran realmente preocupados por su madre, ¿por qué no han venido hoy? ¿Por qué enviarles a ustedes a hacer el trabajo sucio? Carlos y Teresa intercambiaron miradas incómodas. Estaba claro que no esperaban encontrarse con una mujer completamente lúcida, con toda la documentación legal en orden y rodeada de personas que la apoyaban. Señora Ramírez, con lo que hemos visto hoy, nuestro informe será favorable a su autonomía. No podemos recomendar ningún tipo de intervención en contra de su voluntad. Le enviaremos una copia del informe a usted y a sus hijos en los próximos días. Gracias, respondí. Y por favor, asegúrense de especificar en ese informe que cualquier nueva solicitud similar será considerada como acoso. Después de que se marcharan, Miguel, Pilar, Consuelo y yo brindamos con un jerez que guardaba para ocasiones especiales. Has estado brillante, mamá, dijo Miguel. Has demostrado que no se puede jugar contigo. Eso es, amiga, añadió Consuelo levantando su copa. Siempre fuiste la más inteligente del barrio, aunque lo disimulabas muy bien por no hacer sentir mal al resto. Pilar, más cauta, nos recordó que debíamos seguir vigilantes. Esto no ha terminado, advirtió. Conozco a personas como su hijo Roberto. No se rendirá fácilmente, especialmente si tiene problemas económicos graves. El dinero hace que la gente actúe de formas que nunca imaginamos. ¿Qué crees que intentarán ahora? Pregunté, la euforia dando paso a la preocupación. Podrían buscar testimonios de vecinos o conocidos que digan haberte visto desorientada o confusa. Podrían intentar manipular a tu médico de cabecera para que cambie su diagnóstico. Incluso podrían intentar que firmes algún documento sin que te des cuenta de lo que es realmente. ¿Tan lejos llegarían mis propios hijos? Pilar me miró con compasión.
Era una mujer que había visto de todo en sus años de práctica legal. He visto casos peores, Dolores. El dinero y las propiedades pueden sacar lo peor de las personas, incluso de la familia. Hace años llevé un caso donde un hijo drogó a su madre con medicamentos psiquiátricos durante semanas para que pareciera senil. Dios mío, exclamó Consuelo, horrorizada. ¿Y qué pasó? La asistenta se dio cuenta y nos alertó. El hijo acabó en la cárcel por maltrato y fraude. Pero fue un proceso largo y doloroso para todos. Entonces seguiremos alerta, dijo Miguel, apretando mi mano. Y mientras tanto, mamá, deberías disfrutar de tu vida sin miedo. Has trabajado duro toda tu vida para tener esta casa. Es tuya y de nadie más. Los días siguientes fueron tranquilos, pero yo ya no me sentía segura en mi propia casa. Cada ruido me sobresaltaba, cada llamada de teléfono me ponía en guardia. Por las noches me costaba dormir, imaginando a Roberto y Silvia planeando su próximo movimiento. Había perdido la confianza, ese sentimiento de seguridad que debería ser natural en el hogar. Una semana después de la visita de los servicios sociales, recibí el informe oficial. Como habían prometido, era completamente favorable a mí. Confirmaba mi plena capacidad para vivir de forma independiente y recomendaba que no se tomara ninguna medida de asistencia obligatoria. Incluso incluía una nota que especificaba que cualquier nueva solicitud similar en un plazo de 1 año sería considerada inapropiada y potencialmente perjudicial para mi bienestar. Envié una copia a Roberto y a Silvia con una nota breve: espero que ahora entendáis que no podéis manipular el sistema para quitarme mi casa. Si realmente os preocupa mi bienestar, estoy aquí, en la misma casa donde os crié, esperando una visita o una llamada que no tenga que ver con mis propiedades. La respuesta llegó 2 días después. No de mis hijos, sino de un notario. Una carta formal solicitando mi presencia para la lectura de un documento. Según explicaba la carta, Roberto y Silvia habían presentado un poder notarial que supuestamente yo había firmado hace 5 años, dándoles autoridad para tomar decisiones médicas y financieras en mi nombre en caso de incapacidad. Aquello era imposible. Yo nunca había firmado semejante documento. Era una falsificación descarada. Sentí como la sangre me hervía de indignación. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Llamé inmediatamente a Pilar. Han falsificado mi firma en un poder notarial, le dije, temblando de rabia e indignación. Tranquila, Dolores. Si es una falsificación, podremos demostrarlo. ¿Cuándo es la cita con el notario? El próximo lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Iré con usted. Y también deberíamos llevar a un perito calígrafo de confianza. Tengo uno que ha trabajado conmigo en casos similares. No es barato, pero vale cada euro que cobra. El dinero no es problema. Tengo algunos ahorros, y esto es importante. También deberíamos informar a Miguel. Y quizás deberíamos considerar presentar una denuncia por falsificación documental. Es un delito grave, especialmente siendo Roberto abogado. El fin de semana fue el más largo de mi vida. No podía creer que mis propios hijos hubieran llegado tan lejos. ¿Cómo podían falsificar mi firma? ¿Dónde habían conseguido un documento así? ¿Quién les había ayudado? Repasaba mentalmente cada papel que había firmado en los últimos años, buscando algún momento en que pudieran haberme engañado. Pero estaba segura, nunca había firmado un poder notarial a favor de mis hijos. El domingo por la tarde, Miguel vino a casa con Laura y Lucía. Intentaron distraerme, llevarme a dar un paseo por el jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque. Lucía insistió en mostrarme cómo había aprendido a montar en bicicleta sin ruedines. Verla pedalear con determinación, cayéndose y levantándose sin perder la sonrisa, me recordó que la vida sigue, que hay alegrías simples que nadie puede quitarte. El lunes por la mañana, Pilar pasó a recogerme junto con Juan Serrano, el perito calígrafo. Era un hombre de unos 60 años, con gafas gruesas y un maletín lleno de instrumentos para analizar escrituras. Tenía una calma y una meticulosidad que inspiraban confianza. No se preocupe, señora Ramírez, me dijo mientras íbamos en el coche de Pilar hacia la notaría. He trabajado en cientos de casos de falsificación. Si ese documento no es auténtico, lo detectaré. Llegamos a la notaría puntualmente. Era un edificio antiguo en el centro de Valencia, con una fachada modernista y una escalera de mármol que crujía ligeramente bajo nuestros pasos. Roberto y Silvia ya estaban allí, en la sala de espera, junto con un hombre que no conocía y que resultó ser su abogado. Se sorprendieron al verme acompañada. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Roberto, visiblemente nervioso. Esta es Pilar Montes, mi abogada. Y este es Juan Serrano, perito calígrafo. Han venido a ver ese supuesto poder notarial que yo nunca firmé. El notario, un hombre mayor llamado Esteban García, nos hizo pasar a todos a su despacho. Era un espacio elegante, con estanterías llenas de libros legales y una gran mesa de roble.
En las paredes colgaban títulos universitarios y diplomas que atestiguaban su larga carrera. Señora Ramírez, comenzó el notario con voz grave y formal, sus hijos han presentado un documento que aparentemente usted firmó hace 5 años. Es un poder notarial que les autoriza a tomar decisiones por usted en caso de incapacidad física o mental. Según ellos, ahora se dan las circunstancias para activar dicho poder. Eso es completamente falso, dije con firmeza. Yo nunca he firmado semejante documento. Y como ya ha quedado demostrado por múltiples evaluaciones médicas y de servicios sociales, estoy en perfectas condiciones físicas y mentales. El notario sacó el documento de una carpeta. Era un papel legal con sellos oficiales y una firma al final que, efectivamente, se parecía a la mía, pero no era exactamente igual. Podía ver sutiles diferencias en la forma de la D de Dolores y en la inclinación general de la escritura. Era una buena imitación, pero no era mi firma. Juan Serrano pidió permiso para examinar el documento. Con una lupa especial y otros instrumentos que sacó de su maletín, estudió cuidadosamente la firma. Esta firma presenta varias inconsistencias con la firma auténtica de la señora Ramírez, dijo finalmente, con la autoridad que dan décadas de experiencia. La presión en algunos trazos, la inclinación de ciertas letras, la fluidez de las líneas. Todo indica que es una imitación, no una firma original. Roberto se levantó furioso, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esto es absurdo. Ese hombre no es un experto oficial, es alguien que habéis traído vosotros. Exijo que un perito nombrado por el juzgado examine la firma. Pilar sonrió, con esa sonrisa profesional que indica que tiene un as bajo la manga. Por supuesto. De hecho, ya hemos solicitado esa pericial oficial. Pero hay algo más que el notario debería saber. Sacó de su maletín un documento y se lo entregó a Esteban García. Esta es una declaración jurada de la señora Ramírez afirmando que nunca ha firmado ese poder notarial. Y esta es una denuncia por falsificación documental que presentaremos hoy mismo en el juzgado de guardia. Roberto palideció. Su abogado, un hombre calvo con aspecto de bulldog, le susurró algo al oído con urgencia. Además, continuó Pilar, sacando más documentos de su aparentemente inagotable maletín, tenemos pruebas de que la señora Ramírez estaba de viaje en Mallorca en la fecha en que supuestamente se firmó este poder. Aquí están los billetes de avión, las facturas del hotel y fotografías fechadas de ese viaje. Era cierto. 5 años atrás, Miguel y Laura me habían regalado un viaje a Mallorca por mi cumpleaños. Pasé una semana allí, visitando la Catedral de Palma, paseando por las calas, comiendo sobrasada y ensaimadas. Fue uno de mis mejores cumpleaños, lejos de Valencia y de los problemas cotidianos. El notario examinó todos los documentos con el ceño fruncido. Era un profesional experimentado que claramente se tomaba muy en serio su trabajo. Esto es muy grave, dijo finalmente. Si este poder notarial es falso, estaríamos ante un delito de falsificación documental. Como notario, debo suspender este procedimiento hasta que se determine la autenticidad del documento. Y debo informar al colegio notarial y a las autoridades competentes. Roberto y Silvia se miraron con pánico. Su abogado intentó intervenir. Señor García, mis clientes actúan de buena fe. Ellos recibieron este documento de su madre hace años y lo han guardado hasta ahora. Eso es mentira, interrumpí, incapaz de contener mi indignación. Nunca les di semejante documento porque nunca lo firmé. ¿De verdad creíais que podíais saliros con la vuestra? ¿Qué clase de hijos intentan engañar así a su propia madre? El notario se levantó, dando por terminada la reunión. Su rostro mostraba una mezcla de disgusto profesional y compasión humana. Esta situación debe resolverse en los tribunales. Por mi parte, no puedo validar este poder notarial dadas las circunstancias. Señora Ramírez, le recomiendo que proceda con la denuncia. Señores Ramírez, les aconsejo que busquen asesoramiento legal sobre las posibles consecuencias de presentar documentos falsificados. Como notario con 40 años de experiencia, debo decirles que los tribunales no ven con buenos ojos este tipo de acciones, especialmente cuando involucran a familiares vulnerables. Salimos de la notaría con una sensación de victoria, pero también con un dolor profundo en mi corazón. Mis propios hijos habían intentado engañarme de la peor manera posible. Habían falsificado mi firma, habían mentido, habían intentado robarme no solo mi casa sino mi dignidad y mi independencia. ¿Vamos directamente al juzgado a presentar la denuncia?, preguntó Pilar cuando estuvimos en la calle. Me detuve un momento, pensando. El sol de la mañana iluminaba la plaza, y las palomas se arremolinaban alrededor de un anciano que les daba migas de pan. La vida normal continuaba a nuestro alrededor, ajena al drama que estábamos viviendo. ¿Qué pasará si presentamos esa denuncia? ¿Roberto y Silvia podrían ir a la cárcel? Es posible. La falsificación documental es un delito grave. Podrían enfrentarse a penas de prisión, especialmente Roberto,
que siendo abogado debería conocer mejor las consecuencias. También podrían recibir multas importantes y, en el caso de Roberto, sanciones profesionales que podrían incluir la inhabilitación temporal o permanente para ejercer como abogado. No podía soportar la idea de que mis hijos, a pesar de todo lo que habían hecho, acabaran en prisión por mi denuncia. Eran mis hijos, los bebés a los que había dado el pecho, los niños a los que había curado las rodillas raspadas, los adolescentes a los que había consolado tras sus primeras decepciones amorosas. Necesito pensar, Pilar. Quiero que entiendan la gravedad de lo que han hecho, pero no sé si estoy preparada para verles procesados penalmente. Lo entiendo, Dolores. Es una decisión muy difícil. Pero recuerde que ellos no han mostrado la misma compasión hacia usted. Lo sé. Pero sigo siendo su madre, a pesar de todo. Y aunque han hecho algo imperdonable, no puedo evitar pensar en Miguel, en Lucía, en cómo les afectaría ver a sus hermanos, a su tío y su tía, procesados y quizás encarcelados. Tiene sentido. Podríamos usar la amenaza de la denuncia para negociar. Hacer que firmen un documento reconociendo lo que han hecho y comprometiéndose a no intentarlo de nuevo. Es menos satisfactorio desde el punto de vista legal, pero quizás más adecuado para la paz familiar. Finalmente decidí darles una última oportunidad. Convoqué a Roberto y Silvia a una reunión en mi casa, con Pilar, Miguel y el perito calígrafo presentes como testigos y asesores. Les dije claramente que tenía todas las pruebas para denunciarles por falsificación, pero que estaba dispuesta a no hacerlo bajo ciertas condiciones. Llegaron a la hora acordada, ambos con aspecto derrotado. Roberto había perdido su aire de superioridad, y Silvia parecía haber llorado. Se sentaron en el sofá, el mismo lugar donde semanas atrás habían iniciado todo este conflicto. Estas son mis condiciones, les dije con voz firme pero tranquila. Primero, firmaréis un documento reconociendo que intentasteis internarme contra mi voluntad para vender mi casa. Segundo, renunciaréis por escrito a cualquier reclamación sobre esta propiedad mientras yo viva. Tercero, os comprometeréis a no volver a intentar nada similar. Y por último, pero no menos importante, me pediréis perdón, no solo con palabras sino con hechos. Roberto y Silvia escucharon en silencio, con las cabezas gachas. Por primera vez, parecían realmente avergonzados. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Roberto finalmente. Entonces presentaré la denuncia por falsificación documental. Y como bien sabes, siendo abogado, es un delito que puede llevarte a la cárcel. Además, probablemente te expulsarían del colegio de abogados. ¿Cómo explicarías eso a tus clientes? ¿A tus hijos? Silvia empezó a llorar. No el llanto manipulador que usaba de niña para conseguir lo que quería, sino lágrimas genuinas de vergüenza y arrepentimiento. Mamá, lo sentimos mucho. Nunca quisimos hacerte daño. Solo pensábamos que sería mejor para todos. No, Silvia, pensabais que sería mejor para vosotros. Ni una sola vez os preguntasteis qué quería yo, qué necesitaba yo. Me tratasteis como a una niña o como a un mueble viejo del que hay que deshacerse, no como a vuestra madre. Después de horas de discusión y negociación, finalmente aceptaron mis condiciones. Firmaron todos los documentos que Pilar había preparado. Roberto reconoció entre lágrimas que había falsificado mi firma, utilizando documentos antiguos como modelo. Silvia admitió que la idea de internarme había sido suya inicialmente, después de ver cuánto valía ahora la casa en una tasación que había pedido sin mi conocimiento. Solo quería ayudar a Roberto, confesó entre sollozos. Su bufete está al borde de la quiebra, Beatriz ha estado gastando como si fueran millonarios, y los niños están acostumbrados a un nivel de vida que ya no pueden mantener. Pensé que la casa podría salvarlos de la ruina. Fue un error terrible, lo sé ahora. ¿Y no pensaste en hablar conmigo abiertamente? ¿En pedirme ayuda directamente? Estábamos avergonzados. Roberto es demasiado orgulloso para admitir que ha fracasado financieramente. ¿Y yo? Yo siempre he querido mostrar que podía ser tan exitosa como él. No queríamos decepcionar a papá, aunque ya no esté con nosotros. Tu padre estaría decepcionado, pero no por vuestros problemas económicos, sino por cómo habéis actuado, por la falta de honestidad, por intentar manipular y engañar a vuestra propia madre. Les miré a los ojos, a esos hijos que había criado con tanto amor, y vi arrepentimiento, pero también algo más profundo, la semilla de la codicia que había echado raíces en sus corazones, el materialismo que les había hecho valorar más el dinero y las apariencias que la familia y la honestidad. Os perdono, les dije finalmente. Porque una madre siempre perdona. Pero no olvidaré lo que habéis hecho. Y nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Epílogo, 2 años después han pasado casi 2 años desde entonces. Roberto y Silvia cumplieron su parte del trato, no han vuelto a intentar nada contra mí ni contra mi casa. Me llaman de vez en cuando, me visitan en fechas señaladas como Navidad o mi cumpleaños.
Roberto tuvo que vender su casa de la playa y mudarse a un piso más modesto, pero ha conseguido mantener su bufete a flote. Silvia encontró un nuevo trabajo con menos presión y más tiempo para estar con su hijo, lo cual ha sido beneficioso para ambos. Pero hay una distancia entre nosotros que nunca podrá salvarse completamente. La confianza, una vez rota, es como un jarrón pegado, nunca vuelve a ser igual de fuerte. Cuando vienen a casa, puedo ver en sus ojos que recuerdan lo que intentaron hacerme, que saben que lo sé, y eso crea una barrera invisible pero real. Miguel sigue siendo mi apoyo, mi consuelo. Él y Laura me visitan varias veces por semana, y mi nieta Lucía pasa muchos fines de semana conmigo. Hemos formado un pequeño círculo familiar basado en el amor verdadero, no en el interés. Lucía ya tiene 9 años y está obsesionada con la astronomía. Pasamos horas en la terraza identificando constelaciones con un pequeño telescopio que le regalamos por su último cumpleaños. En cuanto a mi casa, sigue siendo mía. He hecho algunas reformas necesarias, arreglé el tejado, cambié las tuberías más antiguas, instalé calefacción central para estar más cómoda en invierno. Miguel me ayudó a encontrar buenos profesionales a precios razonables. La casa es ahora más confortable, pero sigue teniendo el mismo espíritu, el mismo carácter que me enamoró hace 40 años. También he actualizado mi testamento para reflejar todo lo ocurrido. La casa se venderá después de mi muerte, y el dinero se repartirá entre mis nietos, no entre mis hijos. También he dejado una parte importante para la Fundación Esperanza para Mujeres Maltratadas, porque creo firmemente en ayudar a quienes realmente lo necesitan. Y he dejado una carta para cada uno de mis hijos, explicándoles mis sentimientos, mis esperanzas para ellos, mi amor incondicional a pesar de todo. Cartas que leerán cuando yo ya no esté. Mi historia puede parecer dura, incluso cruel. Pero es la realidad que muchos ancianos enfrentan cada día. Hijos que ven a sus padres como una carga o como una fuente de ingresos, no como personas con derechos, deseos y dignidad. Es una forma de abuso que a menudo pasa desapercibida, porque ocurre dentro de las familias, porque las víctimas sienten vergüenza o miedo de hablar, porque la sociedad prefiere mirar hacia otro lado. Si estás viendo este video y eres mayor como yo, te aconsejo que tomes precauciones. Haz un testamento, consulta con abogados de confianza, mantén tu independencia mientras puedas. Documenta tu vida diaria, guarda pruebas de tu capacidad. Y sobre todo, no tengas miedo de hablar si alguien intenta aprovecharse de ti, incluso si ese alguien es familia. Y si eres hijo o hija de padres mayores, recuerda que ellos te dieron la vida, te cuidaron cuando no podías valerte por ti mismo. Merecen tu respeto, tu apoyo y sobre todo, tu amor desinteresado. No los veas como un medio para un fin, como una carga o como un obstáculo en tu camino. Son personas con una vida de experiencias, con deseos, con sueños, con derechos. Trátalos como te gustaría ser tratado cuando llegues a su edad. Y a todos ustedes que han escuchado mi historia hasta el final, gracias por su tiempo y su atención. Si les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido o conocen situaciones similares? ¿Cómo las han manejado? Su experiencia puede ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Recuerden que la edad no nos hace menos valiosos, menos dignos de respeto. Al contrario, cada arruga es una historia, cada cana es una lección aprendida. Y nuestros hogares son el refugio donde guardamos los recuerdos de toda una vida. Nadie tiene derecho a quitarnos eso. Hasta pronto, amigos. Con cariño, Dolores Ramírez, desde Valencia, España.